Muy buenos días, Ana. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy con nosotros. Voy a ir directamente al grano, ¿vale? Hace aproximadamente un año, año y algo, nos anuncian una noticia que sale ChatGPT. ChatGPT parece que rompe todo. Dentro del sector inmobiliario parece que solo existe ChatGPT y Midjourney, pero parece que esto es como la panacea, como lo que nos va a resolver todos los problemas. ¿Es la tecnología actualmente un medio o un fin en sí mismo? ¿Qué es lo que opinas? Pues hombre, definitivamente, bueno, gracias Carlos por recibirme, estoy encantada de estar aquí y sobre todo de poder ayudar a nuestro sector a entender cómo puede ayudarnos la tecnología. Definitivamente es un medio para conseguir un fin que está muy por encima de incluso lo que se está empezando a conocer, ¿no? Que es la capacidad para crear humanos aumentados, para mejorar nuestros procesos. ChatGPT es verdad que ha sido una auténtica revolución porque ha llegado hasta los hogares, ¿no? Ha llegado hasta los deberes de los niños. Pero ChatGPT no deja de ser una aplicación muy concreta de la IA, no es toda la IA. Entonces, lo mismo que Midjourney, que sabéis que es este programa que permite crear imágenes a partir de librerías y a partir de una instrucción escrita. En nuestro sector lo que tenemos que identificar de verdad es qué procesos deberíamos mejorar, qué procesos hacemos todavía de forma muy tradicional, perdemos tiempo y sobre todo tenemos un gran nivel de incertidumbre. Y ahí es donde definitivamente la tecnología puede ser un gran aliado para ayudarnos a conseguir un fin muchísimo mayor. ¿Y dónde habéis visto vosotros en News que puede ser esos puntos de dolor, digamos, donde la inteligencia artificial puede eficientar el proceso inmobiliario? Bueno, nosotros hemos visto muchos, lo que pasa es que nos hemos especializado en aquellos en los que somos verdaderamente expertos. Nosotros entendimos que el proceso inmobiliario tiene siempre un punto de dolor común, que es la necesidad de crear valor a partir de una hoja en blanco. Y todos los procesos que se ponen en marcha en ese momento, que generan una gran incertidumbre y que además, como es un proceso muy largo en el tiempo, está sujeto a muchísimas contingencias. Entonces, la necesidad de tomar las mejores decisiones en el momento más adecuado y acortar ese proceso era lo que vimos que podía ser una buena forma de entender cómo la tecnología podía aportar. Entonces, lo que nosotros intentamos fue decir, oye, cuando el arquitecto, el promotor, el fondo de inversión se enfrenta a una hoja en blanco, toma un montón de decisiones que son fruto de un proceso de prueba y error, de su expertise, de su experiencia, pero no tiene ninguna forma de contrastar esas decisiones. Y lo que hicimos fue precisamente intentar buscar unos algoritmos que emularan la inteligencia humana de cada una de esas piezas que eran las que producían todo el valor y ayudarles a producir ese trabajo de una manera muchísimo más rápida y poder sobre todo comparar distintas soluciones entre sí. Entonces estaríamos hablando que primero es el encaje inicial del propio proyecto y luego hay una posibilidad de trabajar después esa viabilidad de ese primer encaje que ha habido para empezar a trabajar las diferentes opciones y empezar a hacer los números, que en el fondo es lo que nos va a determinar si compramos un suelo o no. Bueno, desde luego, como te decía, nosotros vemos posibilidades en toda la cadena de valor del sector inmobiliario. Lo que pasa es que nos especializamos en aquello que dominábamos y sabíamos hacer muy bien. Al estar al principio de la cadena de valor, lo que nos permite también es ver cómo podemos seguir aportando valor en el resto de los procesos. De hecho, por ejemplo, lo que hemos visto es que al trabajar en paralelo con la parte de los encajes, pero también el ser de ayuda a empresas que fabrican componentes para la construcción industrializada, vimos que de repente esos dos mundos se podían acercar. Y de la mano de los proyectos colaborativos ser capaces o ofrecerle al promotor y al arquitecto herramientas que permitieran poner a prueba los proyectos incluso con distintos sistemas constructivos y ello desde una fase muy temprana. Entonces, de hecho, hacemos una broma y es que deberíamos aspirar a ser capaces dentro del concepto de Design and Build a hacer anteproyectos ejecutivos. Es decir, un anteproyecto que es un esquema rápido, una comprobación rápida en base a los parámetros urbanísticos y los parámetros comerciales, pero además apoyarlo no solamente de las distintas opciones que nos ofrece el panorama de industrialización y todo ello asociado no solo a un coste, sino a un plazo de ejecución. Y tener esa capacidad, ese menú de opciones comparadas, porque veremos también que los sistemas constructivos industrializados no todos son buenos para todas partes, sino que hay algunos que se adaptan mejor a una situación u otra. Entonces, ofrecer esa posibilidad de unir el mundo de los encajes con el mundo de la construcción industrializada y ello tenerlo desde el principio,
pensamos que puede ser una forma de cambiar completamente el modelo y el paradigma que se utiliza actualmente. Totalmente. Esto genera también, yo creo que cierto miedo en algunos, digamos, colectivos, también profesionales. Yo no soy de esa opinión, yo soy técnico también como tú, y yo creo que esto lo que nos va a permitir a los técnicos es ser, como has dicho tú, esos humanos aumentados, pues esos técnicos aumentados. Es decir, no hay que, digamos, ponerse en contra de la tecnología porque nos va, digamos, entre comillas, a quitar el trabajo, ¿no? Que es como el run run, sino cómo aprender a utilizarla, ¿no? Para ser mejores técnicos, ser más eficientes y poder dar mejor servicio a la sociedad, ¿no? Con nuestro trabajo. ¿Ese es el prisma que tú ves que desde el que se está trabajando ahora en la parte de la tecnología? ¿O? Desde luego, a mí me gusta decir que a mí me gusta hablar mucho más de tareas que de trabajos, ¿no? Ahora estamos los más agoreros están vaticinando el fin de los trabajos y por lo tanto cómo estas herramientas van a venir a quitarnos el trabajo. Yo siempre digo que los trabajos no existen, lo que existen son las tareas. Y entonces ahora mismo una parte importante de nuestro trabajo se compone de una serie de tareas repetitivas, tediosas, que no aportan valor en sí mismas y que son además la fuente de la mayor parte de los errores humanos. Y sin embargo, esas tareas de repente las puede resolver de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida una máquina convenientemente entrenada para emular ese proceso de inteligencia humana y dejar que las personas hagamos tareas mucho más productivas, de mucho más aporte de valor y que nos hagan además disfrutar mucho más de nuestro trabajo y, ¿por qué no?, a lo mejor incluso liberar una parte de nuestra jornada para dedicarla a otras cosas. Hay un elemento también que es una constante, ¿no? Y además tiene una particularidad dentro de esta industria, el sector de la construcción inmobiliario que tenemos en España, y es el dato, ¿no? Hasta ahora, pues cada empresa, incluso cada departamento es un silo de datos. Para poder entrenar estos modelos, para poder trabajar estos modelos necesitamos datos para poder saber lo que está bien, lo que está mal y poder educar a estas inteligencias. ¿Cómo ves la gobernanza del dato en este nuevo entorno mucho más tecnológico y basado en los datos? Bueno, ahí habría que hacer una diferencia enorme de nuevo entre las distintas técnicas de IA. A través de la explosión de ChatGPT, todos de repente hemos pensado que la IA es las técnicas de IA basadas en lenguajes naturales ampliados. Las técnicas basadas en lenguajes naturales ampliados se alimentan de una serie de reglas que son propias del lenguaje, que están ya preestablecidas. Es decir, a la hora de generar lenguaje, pues tenemos toda una serie de las reglas propias de la semiótica, que de hecho fueron también muy importantes en la historia de la arquitectura, en determinadas tradiciones compositivas, y que se alimentan de estas reglas que están, digamos, prediseñadas para ser capaces de generar nuevo lenguaje a partir del lenguaje existente. Pero eso es solamente una técnica. Hay otras muchas, hay técnicas completamente diferentes que están mucho más enfocadas a trabajar en los algoritmos en sí. Es decir, necesitan muchos menos datos, no necesitan a lo mejor bases de datos tan amplias, ni tan coherentes, ni tan consistentes, pero sí trabajan en cómo los algoritmos generan nuevos datos a partir de los datos existentes. Y ahí es donde veo yo un campo fundamental para un sector como el nuestro, que lo que tiene es una gran complejidad, porque el sector en sí mismo es un sector muy complejo. Está sujeto, como decíamos antes, a muchísimas contingencias que son externas al propio proceso. Entonces, una de las grandes dificultades que teníamos era la dificultad precisamente para tener bases de datos suficientemente grandes y suficientemente consistentes. Y sobre todo, a quién pertenecían esos datos, ¿no? No solo a quién pertenecen los datos originales, sino a quién pertenecen los datos que llamamos sintéticos, es decir, los datos generados por inteligencias artificiales. Para nosotros lo que era fundamental era entender que el sector inmobiliario es muy celoso de sus datos y que uno de los grandes problemas que ha tenido, como mencionabas, es ese trabajo en silos completamente independientes que evitaban o lastraban o frenaban un trabajo colaborativo y sobre todo un trabajo transparente. Entonces, para mí la tecnología en este caso lo que tiene es la oportunidad de resolver esas barreras, empezar a trabajar de una manera mucho más colaborativa, siempre y cuando garanticemos que el usuario va a ser siempre el propietario último de los datos y que las inteligencias artificiales que pongamos en marcha para servir al sector no generarán datos de manera completamente aleatoria que podrán pasar de un silo a otro si no hay un cierto control. Y eso creo que es una seguridad que hay que dar a todo el mundo, que sepa que su know-how está protegido y que su capacidad creativa de generar nuevos datos a partir de las IAs
también está protegido y también le va a pertenecer de una manera muy privada.